Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy vengo a anunciaros la muerte del rockstar. He visto un documental últimamente que me ha hecho reflexionar sobre esto. El documental se llama Dig, con una exclamación al final. Y trata la historia de dos grupos de los años 90 en Estados Unidos. Un grupo es de Dandy Warhols y el otro es de Brian Jonestown Massacre. Eh, Puedes ver un poco las dos contraposiciones que hay en el rock, que solía haber por lo menos, que es más la del grupo un poco más comercial o que se presta un poco a ser más... Sí, que le guste a un mayor número de gente, que hace canciones no tan introspectivas, sino más de compartir y canciones abiertas. Y luego está el otro grupo, que es Brian Jonestown Massacre, que gira en torno a la figura de un compositor, de un genio musical, pero que no tiene esa vocación de llegarle tanto a la gente, sino que hace más su movida y es más por la crítica. O sea, la crítica está fascinado sobre lo que hace, pero el público general o masivo no llega tanto. Con esta introducción un poco lo que os quiero contar es la diferencia que había desde más o menos los años 50, donde surgió Elvis, que fue un poco la primera estrella del rock masiva, hasta diría más o menos principios de los 2000 quizás, que todavía había grupos así conocidos y creo que algo que ha marcado mucho esto ha sido el surgimiento de las redes sociales, porque desde que tenemos redes sociales, que tenemos acceso a ellas, hay muchos músicos, actores también, por ejemplo, gente en general conocida, que nos cuentan, para mi gusto, demasiado sobre sus vidas. Sabemos demasiado sobre lo que hacen, sobre dónde están, sobre aspectos a lo mejor más de su vida personal. Y eso durante el siglo pasado, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo pasado no pasaba para nada, porque tú al final es eso, los podías ver en concierto, pero los veías muy a la larga si podías. Te comprabas sus discos, que a lo mejor sacaban un disco, bueno, antes se hacía con más asiduidad, pero a lo mejor era un disco anual o cada 2 años. Pero en el disco realmente te enamorabas de las canciones, no te, no te enamorabas un poco, no te gustaba el estilo de vida de alguien, de la gente a la que admirabas, te gustaban las canciones y los discos que hacían de manera musical. Luego también es cierto que antes, por ejemplo, había muchas revistas, como esta que tengo aquí detrás, por ejemplo, a la que yo fui bastante adepto durante muchos años, es la Rolling Stone, que surgió en Estados Unidos, también con la primera venida esta, ¿no? Y ola del rock masivo. Y había revistas donde te contaban, donde alimentabas también mucho esa curiosidad respecto a las figuras del rock and roll, además de la música, ¿no? Pero también sobre su vida, sobre sus viajes, sobre los procesos de composición. Y por otro lado también estaban las películas o los documentales, eso también era bastante, bueno, me siguen gustando, pero de adolescente era muy adepto a ello. Y se me está ocurriendo, por ejemplo, hay una película de los Rolling Stones, que también son estos que hay de aquí detrás, que todavía siguen los tíos. Ellos son como los últimos, son como el último eslabón, ¿no? De lo que era ser rockero hace 60 años y que perviven todavía. De hecho, van a sacar disco dentro de poco. Creo que en verano, no sé la fecha exacta. Y hay un documental que se llama... buena pregunta, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora. Pero sí, es sobre la grabación de uno de sus mejores discos, que lo grabaron en el sur de Francia. Que también se me ha ido un poco el nombre ahora, pero vamos, es un disco bastante largo, creo que tiene como 20 canciones. Y esa historia es muy curiosa. De hecho, algún día quizás hable de los Rolling Stones, de la historia, que fue como la primera historia rock que a mí me impactó y me hizo enamorarme de este estilo. Y en ese documental huyen de Inglaterra porque tienen deudas con el fisco y porque los persigue, también los persigue un poco la policía, ¿no? Y los políticos, porque forman parte de la contracultura son agitadores al final, agitadores sociales, sobre todo en los 60 los Beatles y los Stones eh, movían mucho a la juventud y eso en cierto modo era peligroso, ¿no? Porque hacía que pensaran por ellos mismos y que tal vez tuvieran ideas contrarias a lo establecido y a lo que se vivía
en ese momento. Y en contraposición, ahora me voy un poco a lo que vivimos, ¿no? A día de hoy. Hoy en día tenemos las redes sociales donde muchos artistas son creadores de contenido, donde ya no existe tanto ese misterio. Y esa... Sí, ese no saber un poco... No saber demasiado de alguien, que creo que es positivo en ciertos momentos, para no saturarte y porque también cuando recibes algo de ese artista al que admiras, te llama mucho más la atención y lo valoras más en general. Que eso también pasaba un poco antes con los discos. Tú antes ahorrabas para un disco y te comprabas a lo mejor 1 o 2 al mes y los escuchabas muchísimo porque no tenías más. Ahora, hoy en día tenemos el streaming donde puedes escuchar cualquier cosa en cualquier momento. Eso está genial. No voy a no voy a ser hipócrita y decir que no es la hostia, que no es genial, porque lo cierto es que sí, si te gusta la música es lo mejor del mundo. Pero también hace que valores menos en general las obras y que saltes de una a otra, que a lo mejor no escuches obras enteras cuando han sido hechas para eso, ¿no? También está el tema de que ahora todo es... Siento, esto es un sentimiento propio. Que ahora todo en general es bastante más complaciente. Ya no hay tanto... No hay ese espíritu de rebeldía. De rebeldía y de colectividad que había antes. Hoy en día en general hay muchos intereses. Lo cual también puede ser positivo. Pero hay muchos intereses distintos. Y es como que... Antes, en parte, un artista cuando triunfaba, cuando tenía público masivo, era muy grande porque no había tantos. Y hoy en día eso es distinto porque hay muchos artistas, hay una gran cantidad de artistas, mucho más que antes, pero a la vez esos artistas tienen nichos de público más pequeños. Y bueno, con esto estoy hablando de la música y de los artistas, pero con esto todo, o sea... No sé, por ejemplo, se me ocurre el K-pop, que bueno, el K-pop ahora mismo precisamente no es no es muy de nicho ni muy minoritario, es más bien lo contrario. Pero cuando empezó hace unos años era algo concreto de un público y de unos gustos bastante concretos y no demasiado general o demasiado grande. Luego está la parte también de... Lo voy a decir moderadamente para que YouTube no me tire el vídeo. Pero estupefacientes, coito y rock and roll. Esas famosas 3 palabras que en parte se han idealizado mucho. Pero es cierto que formaba un poco parte del lema del rock. Y hoy en día... Siento que tenemos más libertad en estas 3 cosas. Que también hay más variedad y más conocimiento. Eso no es necesariamente bueno. Y antes entiendo que, no sé, había más miedo hacia eso. Entonces, cuando alguien lo hacía, cuando tus figuras de referencia lo hacían, pues en el caso pues eso de los rockeros, que vivían un poco al límite o se salían de eso... era algo que te llamaba mucho más la atención y que... Y sí, que te sentías que era mucho más arriesgado, ¿no? Que ahora. Hoy en día no existe tanto eso, hay más democratización de todo. Por lo tanto, es eso. A mí me parece positivo que haya más información, pero a la vez pienso que se pierde de alguna manera el romanticismo. No estoy hablando de estupefacientes, sino estoy hablando más de... Pues eso, de conocer a un artista de cero y de aunar muy bien también lo comercial y lo artístico. Pienso que los grupos, para mí los grupos que más me gustan en general son grupos que hacen un poco esto, que tienen su parte artística muy propia y su personalidad y crean sin tener que estar pensando en si se va a vender o no, que eso me parece un error, ¿no? Hacer canciones o cualquier otra obra de arte pensando en si va a funcionar o no a nivel comercial, pero luego también mezclan y valoran y desarrollan esa parte comercial, la parte comercial en cuanto a saber
se me ocurre, por ejemplo, en cuanto a saber los gustos de su público, cómo pueden, sí, gustarles más o atraerlos más. Y también es que me identifico mucho con eso porque siempre ha sido una dicotomía bastante presente que he tenido en mi vida. Yo he tenido muchos los dos lados. He tenido el lado artístico y creativo y de soñar, de crear, sin pensar en nada más. Y por otro lado también he tenido el comercial, el de al final intentar hacer algo que genere dinero, ¿no? También y que creo que se puede. Es muy posible hacerlo, aunque a veces no lo veas o te cueste un poco. Nada, lo que os decía al principio, yo pienso que esta es la muerte del rockstar, como lo hemos entendido durante estas décadas pasadas. Y que es una figura que va a quedar en el imaginario popular, que de hecho hoy en día se usa el término, para mí con demasiada ligereza, pero se sigue usando y creo que es algo muy mítico y con lo que siento que todos en algún momento hemos fantaseado. Nada, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Chao.